Ahí va. Bienvenidos a todos, todes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Es una imbecilidad lo que acabo de decir. O sea, todavía no está mal usado. Así que bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Ahí estamos. Mantenemos un minuto que se van sumando. Hacemos saludos personalizados como si estuviésemos en la clase. No, tampoco vayan a pensar que en un curso en la clase hacemos saludos personalizados. Pero creo que el primer cuatrimestre del año que viene, sí, vamos a dedicar, creo que todo curso vamos a dedicar la primera media hora a abrazarnos entre todos y después 15 minutos de clase. Y después la última media hora todos a los bares de la zona. Digo el primer cuatrimestre del año que viene, no sé, pero me agarró como una mini esperanza estos días. Qué sé yo. Bueno, ahí estamos. A ver, María Celeste, hola, buenas. Hola Carolina, hola Tomás, Emi, María, Agustín, hola Brian, Mariana, Melina, don Norberto, Manuel por ahí, Gabriel y Diego. Buenísimos. Antes de darle la clase a la profesora Pérez, Olivia, algunas cuestiones organizativas. Punto número 1. La clase pasada armamos grupos para trabajo final. En realidad lo que hicimos fue armamos como las cabeceras de grupo y después la idea era que ustedes se vayan agregando al grupo que quieran. Así que quienes se hayan agregado a algún grupo, díganlo ahora. Pauli, ¿tenés abierto abrís el Excel? Y directamente voy preguntando. Para que lo voy a abrir yo también. A ver, María Celeste, vos tenés grupo, ¿no? Hola, Hola. estoy en el grupo con Brian, Agustín y Camila Vallejos. Dale. ¿Anotás, Pauli? Sí, ahí no. Gracias. Carolina, vos eras cabeza de grupo, ¿no? Sí, estoy con López Norberto, Sí. Rodrigo, bueno, si está ahí que se anuncie, y Emanuel también lo mismo, si está ahí que se anuncie, se agregaron ellos dos. Emanuel Encina, Pau, con Carolina y Norberto. ¿Y qué más dijiste? ¿Rodrigo? ¿Qué Rodrigo es? No, yo estoy en otro grupo, profe. No, es Emanuel Arraigada, si no me equivoco, perdón, pero no sé el apellido de mi compañero. Y Rodrigo, ya le digo, profe, estoy fijándome en el grupo. Dale. Bueno, no dijo que Rodrigo es. ¿Vos sabés, Pau, que Rodrigo puede ser? ¿Carrizo puede ser? No lo sé, pero me suena. Sí, de hecho es el único Rodrigo que tenemos. Ok, Carrizo, agrégalo. Sigamos. Tomás, vos con grupo, ¿con quién estás? En el grupo de Apolo. Con Ignacio. ¿Y sabés de alguien más? El resto no sé los apellidos. Ok. No veo los apellidos por WhatsApp. Ok. Emilia, ¿con quién estás? Hola. Yo estoy con Mariana Urbina, Emily, Emanuel Encina, Lucía, y no sé si me falta alguien más. Creo que Emi Pensotti. Somos 6 ya. Lencina, Emilia Gervasi, Pensotti, Lococo y Choque. Ok. Un minuto, Pau, así los anota directamente. Sí, ahí los voy anotando en papel y después los paso. Ah, dale, buenísimo. ¿Quién falta? María. Hola, María. Hola, buenas noches. Estoy con Gati. ¿Con Gabriel? Sí. ¿Y sabés de alguien más que esté en tu grupo? No.
No, si alguien Yo. necesita un grupo. Melina, Yo ¿no? Sí, creo que estoy con él y con Leonardo, aquí están en mi grupo de antes, Álvarez y no sé quién más. Ok, Gabriel, María, Melina, Leonardo. Ok, ¿quién nos queda, Pau? ¿Qué grupo nos queda? Voy repitiendo por las dudas. Vale. Tengo el grupo de Apolo, que tengo a Apolo, Miranda y Viscovich, que es el 1. Y no sé si habían dicho alguien más porque no llegué a anotar, justo se me tildó la compu. Y después tenía a Liberti con López Norberto, Arriagada y Carrizo. El 3, que era de Urbina, con Lencina, Pensotti, Lococo y Choque. Y el 4, no sé si eran... Perdón, falta Gervasi en el grupo 3. Y Emilia Gervasi. Ahí va. Y me parece que el 4 puede ser. No lo nombraron, que era Hafsa y Díaz Brian. ¿Lo nombraron? Brian andaba por ahí. Brian, ¿estás por ahí? Sí, estamos con María Celeste, que recién habló, Camila y Agustín. María Celeste con Agustín García Méndez y exacto. Camila, ¿quién es Camila? Camila Vallejo, creo que era. Ok. Más Mohamed. Hola, profe. Diego Guzmán. Yo estoy en el grupo de Apolo estoy. Ok. En el grupo 1 creo que es. Sumalo a Diego Guzmán al grupo de Apolo. Ahí va. Muchas gracias. Bueno, si queda alguno colgado, después díganos a qué grupo se agrega. Amplío un poquito más. La idea es que para fin de cuatrimestre, de hecho, que cerremos con esto después del segundo parcial, que ya pronto le ponemos fecha. Ya pronto armamos el cronograma final, sabiendo que la materia termina, el cuatrimestre termina creo que el 12 de diciembre. Así que armamos las clases que restan, ponemos la fecha del segundo parcial final, y luego el segundo parcial, la materia cierra con presentación de que cada grupo de esta materia y algunas otras materias que doy van a presentar un video de 5 minutos que va a estar inspirado, detonado, influido por la lectura de un libro que se llama Programática Educativa Nueva, y les caben las generales de la ley de cualquier trabajo práctico. Originalidad, grupalidad y desquicio. No, desquicio no. Hay algo que nos interesa bastante, especialmente para el trabajo práctico, que nosotros llamamos trabajo práctico auditorio. Lo vamos a seguir llamando trabajo práctico auditorio porque somos caballos de alquiler, porque no podemos, damos vueltas a lo mismo. Es que, dado los recursos que permite el audiovisual, que se animen a jugar un poco con el sentido del trabajo. ¿Qué quiere decir jugar con el sentido? Tratar de evitarlo. Entonces, dado que no se puede evitar que todo lo que hagamos tenga sentido, por lo menos que la dotación de sentido del trabajo sea un poco más sinuosa, menos evidente, menos explícita. Dicho de otro modo, lo que nos interesa es que el trabajo tenga sentido exclusivamente para ustedes y no para los que lo vamos a ver. O sea, eso no se preocupen, que todos los que veamos el trabajo, seamos profesores, sea público, vamos a encontrar y le vamos a dar el sentido que podamos. Pero nos interesa que nos hagan trampas, que nos lo hagan lo más difícil posible, la dotación de sentido lineal. Entonces, que ustedes piensen un trabajo que lo van a presentar audiovisualmente, va a ser un corto de 5 minutos, que lo van a producir ustedes, lo van a idear ustedes y lo va a ejecutar, o sea, las herramientas de ejecución ustedes deciden cuáles son. Entonces consiguen editores, consiguen actores, consiguen directores, consiguen músicos, consiguen, no sé, lo que necesiten para el trabajo que quieran hacer. Pero simplemente que sean
¿qué palabra uso, Yani? Rebuscados, sean tramposos, sean jodiditos, como guachitos. Le agregaría la pregunta, incomódense, como que se incomoden y un poco que salir de ese lugar de comodidad para pensar y para producir y para que un poco esa incomodidad se replique en quienes miren lo que hagan. Exacto. ¿Se acuerdan que hablamos bastante acá de Buñuel? Bueno, hablamos del ángel exterminador, cuando estábamos en el tema de Platón, ¿no? Adentro, afuera. Buñuel, como muchos otros artistas, o como casi todos los grandes artistas, son maestros en el arte de alterar el sentido. Entonces, un buen modo de jugar con el sentido es vean películas. O les diría, vayan a museos, pero bueno, está más complicado eso. Pero vayan a museos virtuales, recorran museos y empiecen a ver obras de arte. No importa, clásicas, contemporáneas, neoclásicas, lo que sea. Entonces ahí van a tener problemas a la hora de... buenos problemas, ¿no? Problemas en el buen sentido, a la hora de encontrar sentido a lo que ven. Agarren cualquier obra de arte. Donde está más evidente, más explícito el problema del sentido es en el arte contemporáneo. En el arte contemporáneo hay un juego más evidente a la hora de jugar con el sentido. Es más difícil ver el sinsentido para nosotros en el arte clásico. Pero si quieren, esto va como ejemplo, no es obligatorio, pero como ejemplo. Vean, analicen la obra, analicen para adentro, la obra El Jardín de las Delicias, del Bosco. Analicen, quiere decir, pongan El Jardín de las Delicias del Bosco, el tríptico, y cuélguense un rato mirándolo. Simplemente, cuélguense un rato mirando el Bosco, Jardín de las Delicias, y a ver qué ven, qué interpretan. Van a ver que no pueden no interpretar cosas. No pueden no interpretarlo. Y sin embargo, todo lo que interpretemos está mal, o está bien, o no importa cualquier interpretación que hagamos. Ahí tenés si querés, un artista clásico muy bueno a la hora de alterar el sentido. Bueno, la dinámica es, armen los grupos, piénsenlos, lean Programática Educativa Nueva y en determinado momento, pronto, empiecen a contarnos a nosotros qué es lo que están pensando hacer. Y no se cuelguen ni tarden mucho porque lo tienen que empezar a hacer. Por esto tiene que estar para dentro de un mes y medio más o menos, o menos de un mes y medio, que es cuando termina la materia. Una pieza de 5 minutos audiovisual. ¿Estamos? Todas las clases, al principio y al final, charlamos sobre esto. Y fuera de clase, cuando quieran, también charlamos sobre esto. La materia termina con cada grupo presenta una piecita que lo hacemos en un evento virtual, tal día, evento virtual, donde cada uno de los grupos presenta su pieza. La subimos a YouTube, me las pasan todas a mí, qué sé yo, y hacemos un evento de presentación de esto. ¿Estamos? Buenísimo. Profe, todo suyo. Le entrego el comando. Bien. ¿Me puedo hacer una consulta, profe? Sí, perdón, Ori, sí. ¿El libro lo va a subir al Drive? Ni que me maten. ¿Y cómo lo conseguimos? Qué sé yo, anda a una librería y comprarlo. Bueno. Quedó claro, ¿no? De hecho, esto lo teníamos ya, le pedí a Emanuel que me haga esta pregunta antes. Esto está ensayado. El libro Programática Educativa Nueva lo consiguen. Lo venden en librerías, lo venden en Express, que les dimos el número al principio, lo tienen exalumnos que cursaron la materia, que pongan en foros, se los van a regalar. Compren uno por grupo, cómprense 10 cada uno, róbenlo, no importa. Pero no lo voy a subir al Drive. Y está, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, profe, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Veo muchas cámaras prendidas, así que eso me pone muy contenta. Los que
quieran aprender y les dé la conexión, están invitados a hacerlo. Siempre es más lindo hablar a caras en movimiento que a fotos y nombres. Bueno, un poco lo mismo que dijeron mis compañeros antes, si tienen preguntas, interrumpan, no las manden al chat porque no lo voy a estar mirando. Y obviamente están más que invitados a hacerlo. Así que bueno, así quisiera saber quiénes pudieron leer las 4 hojas de Kant. Pueden hacer así con la manito si quieren. Bien, bueno, 2. ¿Y de Foucault? Bueno, bien. Sirve. Ok, bueno, les voy a contar un poco por dónde vamos a ir hoy. La clase va a girar en torno a la pregunta de qué es la ilustración, así se titulan los textos de Kant y de Foucault. Y me gustaría que después tratemos de pensar en esta pregunta dentro de nuestro territorio. O sea, ¿qué implicó la ilustración en América, en Argentina más precisamente? Y vamos a referirnos a un par de figuras locales. Y bueno, antes de entrar en qué dice Kant de la ilustración, quisiera preguntarles a ustedes, yo me imagino que la ilustración no es un concepto nuevo, o sea, ¿qué asocian ustedes con esta palabra? O con esta época. Pueden abrir micrófonos, ¿eh? ¿Nunca nadie escuchó hablar de la ilustración? Sí, el siglo de las luces, de Bien. la razón. Genial. Ok, siglo de las luces, la razón. Perfecto. Nuevas ideas. Las nuevas ideas. Muy bien. Bueno, ponemos un poco en contexto a los que no pudieron leer. Este texto, el de Kant, el primero, es de 1784, sale publicado en un periódico de Berlín que había lanzado hacia su audiencia una pregunta diciendo, bueno, ¿qué es la ilustración? Y Kant contesta esta pregunta y sale publicada. Como dijo María, ¿no? Sí. Estamos en el siglo XVIII, que se conoce como siglo de las luces. ¿Y por qué esto de las luces? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo llamamos luces? ¿Luz en oposición a qué? A la oscuridad, a la ignorancia. ¿No se escuchó? ¿Qué? A la oscuridad, a la ignorancia. Perfecto, bien, oscuridad, la ignorancia, sí. Los pensadores de esta época tenían como una confianza de que iban a poder por fin terminar con el oscurantismo y alumbrar a la humanidad con las luces de la razón. Si nosotros tenemos que combatir las tinieblas y la superstición, y la manera de hacerlo es a través de las luces, justamente. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de la oscuridad y las tinieblas que tenemos que despejar? ¿Se acuerdan que cuando en el principio de la materia planteamos estas preguntas que atraviesan al hombre en las distintas épocas? Venimos de la pregunta de qué quiere Dios de mí y pasamos a la de qué debo hacer, ¿sí? Bueno, detrás de este cambio de preguntas hay un cambio en el fundamento máximo, ¿sí? Que pasa de ser Dios y ahora parecería que va a ser la razón. ¿Y qué implica esto para el hombre? Para empezar, implica un protagonismo nuevo para el hombre, que pasa de estar sujeto al capricho de Dios o de los dioses, si nos vamos más atrás, a ser un sujeto un poco más activo. Seguramente Fede les habló de esta época del surgimiento de la mirada disponible. Yo no sé si lo hiciste, Fede, en estos términos. Sí. Mirada disponible, bueno, de estas ganas de observar el mundo, de establecer regularidades. Habrá hablado de los jacarandás, que ahora están empezando a brotar tan lindos. Entonces, esta manera de observar el mundo, de establecer regularidades, es de donde va a partir el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Entonces, este desarrollo teórico en la ciencia, que ya se venía armando, tiene un salto más en la modernidad, que es que no solamente vamos a observar y explicar el mundo natural como lo vemos, sino que empezamos a darnos cuenta que lo podemos manipular. Entonces podemos jugar con las variables, podemos empezar a alcanzar resultados que nos parezcan provechosos y no solo ya contemplarlo, sino transformarlo, ¿sí? Entonces lo transformamos, lo conquistamos, lo domamos, y entonces con la razón lo que sucede es que dejamos de tener miedo, porque le teníamos miedo a aquello que era oscuro, a aquello que era desconocido, que no podíamos manejar, y ahora lo alumbramos, lo conocemos,
y podemos ordenarlo, podemos clasificarlo, podemos medirlo, podemos controlarlo, en definitiva. ¿Vale? Entonces, como les había dicho, Kant contesta esta pregunta del periódico de qué es la ilustración, y de entrada, el comienzo del texto es bastante directo. ¿Qué es la ilustración para Kant? ¿Cómo empieza el texto? ¿Cuál es la primera frase? ¿Qué dice? Léanlo si lo tienen ahí, ¿eh? Alguien, quien sea, que haya leído. María, Brian, creo que dijeron que habían leído. ¿Nadie lo tiene a mano? ¿Lo leo? Dale, sí, ¿cómo arranca? La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. Perfecto, hasta ahí. Entonces tenemos dos partes en este enunciado, ¿sí? Primero es la salida de la minoría de edad. ¿Qué es ser un menor de edad acá? Es necesitar siempre la dirección de un otro, ¿sí? Que nos diga cómo pensar, cómo actuar. Es decir, ser un menor de edad es no servirse uno de su propio entendimiento, dejar que otro piense por mí y dejar voluntariamente que otro piense por mí. Entonces acepto voluntariamente que otro, en una situación en la que me convendría a mí usar mi propia razón, piense por mí y decida por mí lo que tengo que hacer. ¿Y quiénes son estos otros? Kant, creo que en el texto ustedes también está traducido como tutores, ¿sí? Tutores, tengan como la imagen, ¿vieron los tutores que se le ponen a las plantas? Le atas un palito a una planta para que crezca derechita o como quieras que crezca. El tutor hace lo mismo, que que tu desarrollo vaya atado en determinada dirección. Y es útil acá tener presente la idea de la sujeción, ¿sí? La idea de sujeción rusoniana incluso, como lo vieron en la clase con Gianni. ¿Se acuerdan que el hombre ha nacido libre y sin embargo se encuentra encadenado? Esta cuestión de la sujeción está bastante presente en todos estos autores de este periodo. Entonces, volviendo al enunciado, que tenía dos partes. Salida de la minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Entonces, ¿qué quiere decir Kant con esto de que soy culpable de no salir de mi minoría de edad? ¿Qué piensan? Como que habla de la ignorancia, ¿no? Sí. Pero, que dice que somos culpables de mantenernos ignorantes, y si no, o sea, no salir de eso sería mantenernos en eso, en la ignorancia. Bien, ¿y por qué nos mantenemos en la ignorancia? Kant dice que es una falta de decisión, tanto por pereza y por cobardía. Entonces, la relación con el tutor es bidireccional. Por un lado está bien, el tutor tiene un interés en que permanezcamos en esta tutoría y se suele asustar a la gente para hacerla creer que no puede pensar por sí misma, que es peligroso, se disfraza como este yugo, esta sujeción, como se la hace pasar por una protección. Pero por otro lado, en la persona tutoreada, digamos, hay también una cuestión de comodidad y de cobardía, porque permanecer en este estado es cómodo, pero además no me animo a salir, ¿sí? Entonces de ahí viene este eslogan de la ilustración, que quizás lo han escuchado, se llama Sapere Aude. Sapere Aude es atrévete a saber, ¿sí? Tener el valor de servirte de tu propio entendimiento. Nos enteramos el cuatrimestre pasado que hay la serie esta Merlí, no sé si la conocen, la de los catalanes. Bueno, la segunda temporada se llama así, hay una que me hace así. La segunda temporada se llama Sapere Aude, ¿sí? Entonces, la ilustración es esto, no es una acumulación de conocimientos tipo enciclopédicos, sino que es simplemente atreverse a pensar por cuenta propia, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito para salir de mi minoría de edad? Principalmente son dos cosas. A ver, una ya la tenemos clara. Necesito valor, necesito coraje. Pero hay una más, o sea, que no tiene que ver tanto con la dimensión individual de la persona y su decisión, sino una dimensión más pública. ¿Qué puede ser? Además del coraje propio, que afuera me tienen que permitir salir de mi minoría, ¿sí? Entonces necesito libertad, necesito también una libertad, porque sin libertad no es posible la ilustración. Y si hay libertad, no solamente la ilustración es posible, sino que es inevitable, ¿sí? ¿Por qué inevitable? Porque
Para Kant la ilustración es como inherente a la naturaleza del hombre, tiene mucho que ver con la idea del progreso, porque Kant está convencido que el hombre está destinado a un progreso, y negarle la ilustración perpetuando la tutela es como cometer un crimen contra la naturaleza del hombre. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos, más o menos? Bueno, entonces, hay algunos matices a la libertad, y es difícil admitir que exista una libertad ilimitada. Entonces, las limitaciones que encontramos van a ser algunas que son deseables y hay otras que no lo son, ¿sí? Algunas van a impedir la ilustración y hay otras que la van a fomentar. Y esto es lo que nos va a llevar a la distinción que hace Kant entre los dos usos para la razón. Los que leyeron el texto, ¿cuáles son los dos usos de razón que identifica Kant? ¿Se acuerdan? Bueno, el uso público y el uso privado, ¿sí? Entonces, el uso público de la razón sucede cuando alguien utiliza su razón en cuanto a docto, creo que en el texto de ustedes está como sabio, dependiendo la traducción, o sea, alguien ilustrado, ¿sí? Entonces, alguien docto, alguien sabio, utiliza su razón ante la totalidad del público de lectores, como que expresa sus opiniones por escrito y las lanza así como está haciendo Kant con su respuesta en este periódico, y ahí viene el carácter público. Y es importante que tiene que haber un intercambio público para que sea posible la ilustración, ¿sí? En cambio, en el uso privado de la razón, es la razón que utiliza el hombre cuando está dentro de un puesto civil o dentro de una función que se le confía. Ahora vamos a explicar bien esto, pero entonces, Kant dice, el uso público de la razón tiene que ser ilimitado, mientras que el privado tiene que ser limitado, tiene que haber limitaciones. Y esto parece un poco contraintuitivo, porque nosotros solemos asociar al ámbito privado como aquel en el cual gozo de plena libertad. No sé si ya se habló en este cuatrimestre del artículo 19 de nuestra Constitución, solemos mencionarlo casi todos los cuatrimestres, ¿no? ¿No lo vimos? Bueno, el 19, no lo sé de memoria, pero más o menos es que las acciones privadas de los hombres, vamos, que las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo ofendan a la, no sé si la moral, a la moral y al orden público. No sé si dice al orden público o a las buenas costumbres. Me perjudican un tercero, están solo reservados a Dios y exentos de la autoridad. Exentas de la autoridad de magistrados, esa. Entonces, nosotros solemos asociar eso, ¿no? El ámbito privado con, acá no estoy molestando a nadie, debería tener plena libertad para lo que sea. ¿Por qué Kant hace esta distinción que en el uso privado de la razón tiene que haber limitaciones? Porque simplemente está hablando de lo privado como, le está dando otro significado, no está diciendo que lo privado es el ámbito privado mi casa, ¿sí? Sino lo que está diciendo es que el ámbito privado se refiere a los individuos que pertenecen a una estructura social en la cual desempeñan funciones o roles en interés de la comunidad, y que para que esta comunidad funcione tiene que existir unanimidad, aunque sea artificial. Como que la máquina tiene que seguir funcionando. Si una persona ocupa un rol de este tipo, es una pieza dentro de una maquinaria que está destinada a fines públicos, y como tal debe funcionar, cumplir su función, pasivamente. Entonces, no se puede entonces razonar en cuanto individuo acá, sino que tiene que obedecer como un ciudadano. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, esta misma persona que está cumpliendo una función, en cuanto a culto, en cuanto a docto, que ya adquirió su mayoría de edad, en los términos kantianos, tiene que poder expresar su pensamiento crítico ante el público general. Es decir, cumplir su función cuando está en ejercicio de su función, para la redundancia, pero por fuera lo puedo criticar. Y usa 3 ejemplos para ilustrar esta situación. No sé si los acuerdan. Por las 2 personas que hicieron así, que levantaron la mano como que leyeron, no voy a estar preguntando todo el tiempo, pero bueno. ¿Se acuerdan, Brian, María? Yo me acuerdo que en un momento, no, la verdad no me acuerdo cuál de los 2 órdenes era, si el público o el privado, pero en uno de los dos hablaba como
de hablar no desde su persona, sino como en nombre de la autoridad, no sé. Bien, ¿y qué autoridades eran en esos casos? O sea, ¿dentro de qué estructuras estaban? Había como 3 situaciones, así como los papeles de que había sugerido Gonza Cento, de tener que cumplir determinada función sobre alguien. Bueno, sí, teníamos 3, tenemos el contribuyente, el eclesiástico y el oficial militar. Son ejemplos simplemente, ¿no? Entonces dice, bueno, un contribuyente, cualquier persona que paga impuestos, tiene la función dentro de la maquinaria de pagar sus impuestos, pero como un hombre culto, además de pagar sus impuestos, puede criticar al sistema impositivo. Es lo mismo que el eclesiástico, el pastor, que tiene la función de enseñar según su iglesia, porque está cumpliendo como un encargo ajeno, y creo que esto es a lo que te referías, del tema de hablar por nombre de otro. Y mientras está en ese rol tiene que cumplirlo como dice su iglesia, pero fuera de ello, no solamente puede, sino que debe expresar como su opinión con plena libertad en el uso de su razón pública para contribuir a un mejoramiento del sistema. Y el oficial militar un poco lo mismo, no puede desobedecer las órdenes de su superior, pero fuera de esa función puede criticar la estructura militar, ¿sí? Si así lo ve. Entonces, bueno, Kant aclara que no estamos en una época, o él no está escribiendo en una época ilustrada, pero sí que está en una época de ilustración, ¿sí? Como que va camino a eso. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos obstáculos para salir de la minoría de edad. Él escribe en una época que el rey es Federico II el Grande, los últimos años, de este rey, que fue como uno de los exponentes del despotismo ilustrado. No sé si les suena esto del colegio quizás. Bueno, es una generación de reyes que como que alientan quizás desde sus posiciones de poder las ideas de la ilustración, de la educación, pero no desde un abordaje revolucionario, sino más bien como una modernización transicional más medida, ¿sí? Vamos a hablar un poco del tema de la revolución que aparece en el texto, sobre todo de Foucault, cuando hablemos de Foucault, pero mientras tanto así 2 palabritas de esto. A ver, Kant no está a favor de una revolución traumática, ¿sí? Esto que propone de la división de los usos de razón en distintos ámbitos es una prueba, ¿no? De esto, sino como que, o sea, él está más a favor de las reformas institucionales paulatinas. O sea, califica la Revolución Francesa, el texto es de 1784 y la Revolución es después, ¿no? Pero más adelante dice que la Revolución Francesa es un signo inequívoco del progreso moral de la humanidad, pero no por el resultado de la misma, sino por el entusiasmo que suscita en los espectadores imparciales. Vamos a volver igual a esto con lo de Foucault. Pero entonces se pregunta, ¿si hay progreso con una revolución? Sí. Pero ojo que Kant está bastante contento igual de que la revolución ocurrió en el país vecino y no en el suyo, ¿sí? Entonces él no elige la reacción violenta, sino la libertad de la pluma sería, la libertad de expresión como herramienta para criticar al gobierno, sin que éste deje de funcionar de un momento al otro, porque eso no traería las consecuencias que buscamos. Entonces, llegamos así como una paradoja en Kant que dice que bueno, remitimos de vuelta al tema de las limitaciones a la libertad. O sea, a menor grado de libertad, eso ya le da al pueblo el espacio necesario para extender todas sus facultades. O sea, acá hay un mensaje de mesura, ¿sí? Entre el uso público y el privado de la razón se juega la cuestión de la libertad individual en cuanto a sujeto y las obligaciones del ciudadano en cuanto a parte de un todo indivisible. Todo esto lo pueden relacionar bastante con los contractualistas que venimos viendo. Entonces, los que se unen libremente al Estado o la comunidad que está basada en leyes, tienen que poder tolerar las restricciones que se les impongan. Entonces, en definitiva, un poco lo que está haciendo Kant es bancar las instituciones, que no se colapse todo con estas nuevas ideas y movimientos, ¿sí? Entonces, hasta acá, más o menos, ¿cómo venimos? Quiero saber si tienen alguna pregunta o alguna observación de esto de Kant, del texto de Kant.
¿Quedó claro como la división entre el uso público y el uso privado? Yo como que entendí como que le gusta el orden y el progreso, pero como que en definición ambos no están tan... ¿Tan qué? Como tan de acuerdo, porque si hay progreso en general siempre hay un poco de desorden. Está bueno eso, es como el lema de la bandera de Brasil, me parece que es orden y progreso, de hecho. Sí, a ver, banca el progreso, pero desde el orden, desde la mesura. Ese sería como su punto intermedio. Vamos a ver que ahora que Foucault propone algo bastante distinto, igual. ¿Sí? ¿Alguna otra duda por ahora? Nada, ok. Vamos a los textos entonces de Foucault. Hacemos un salto temporal de 200 años y nos vamos a 1984. Son 2 conferencias, pero vamos a empezar por la segunda, porque es un poquito más fácil de leer. Y en esta segunda, en realidad, Foucault analiza el contenido del texto de Kant, mientras que en la primera se dedica más a decir, bueno, ¿por qué le parece que fue tan valioso y tan especial este texto en particular? Entonces, un par de cosas que me gustaría rescatar de lo que dice Foucault. Primero, que identifica que la ilustración tiene 2 dimensiones, en cuanto a que por un lado sucede, pareciera como que espontáneamente, y que los hombres forman parte colectivamente de este proceso, pero por otro lado, ¿se acuerdan? Ilustración, sapere aude, atrévete a saber, esto implica un acto de valentía, un acto de coraje que tiene que efectuarse personalmente, ¿sí? Entonces, no ya como de forma voluntaria, sino como una obligación, porque no hacerlo, recordemos que para Kant era antinatural, ¿sí? Entonces, en este doble movimiento, el hombre participa tanto pasiva como activamente, es un elemento y es a la vez un agente del mismo proceso. ¿Ok? Entonces, esta doble dimensión. Después, también dice, las condiciones que habilitan la salida del hombre, de la minoría, él las identifica con 2. Habíamos dicho que Kant necesitábamos coraje y libertad. Foucault dice, las condiciones son estas. Primero, la primera tiene que ver más con una esfera individual y la segunda más con la esfera estatal. La individual tiene que ver con distinguir bien entre aquello a lo que debo obedecer y aquello en lo que debo razonar, ¿sí? El uso público y el uso privado. Porque va a haber un traspaso de directivas. Cuando yo atravieso la minoría de edad y paso a ser un mayor de edad en términos kantianos, tengo distintas directivas que me venían de autoridades. Cuando soy menor de edad, la directiva es obedezca, no razone. Mientras que cuando soy mayor, la directiva sería obedezca y podrá razonar todo lo que quiera. Entonces, la primera es en la minoría de edad como una forma de disciplina, mientras que en la segunda es aquella que rige cuando ya alguien alcanzó la mayoría de edad, puede distinguir entre el uso público y el uso privado. Entonces, por ejemplo, si es contribuyente, entiende que tiene que pagar sus impuestos, pero también puede criticar por fuera el sistema impositivo, o que el pastor entiende que puede predicar, o sea, que tiene que predicar según su iglesia, pero que también puede criticar por fuera a los dogmas religiosos. Entonces, en definitiva, el hombre ilustrado es aquel que puede comprender esta diferencia entre los 2 usos de la razón y que además se atreve a pensar dentro de los límites. ¿Okay? Y la segunda condición para Foucault, que tenía que ver con la dimensión más estatal, es, bueno, a ver, ¿cómo garantizo el uso público de la razón? Kant le propone a Federico II lo siguiente, le dice, la mejor manera de asegurarte la obediencia es garantizando el uso público y libre de la razón, pero que aquello a lo que deba obedecerse también tiene que ser conforme a la razón. O sea, básicamente, que tus órdenes sean razonables. Estamos como todos dentro de esta misma lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace especial a este texto de Kant para Foucault? Y acá nos vamos a adentrar por ahí en una parte un poco más compleja, que dice que este texto marca cuál es la actitud de la modernidad, ¿sí? La modernidad, más que un periodo histórico para Foucault, o bueno, para Kant según su lectura, es un modo de relacionarse con la actualidad que uno está viviendo. ¿Y qué actitud es esa? Es la de la interrogación y la de la crítica. Vamos a preguntarnos acerca de cuál es la relación de cada uno con el presente
cuál es su modo de ser histórico y cuál es la constitución de uno mismo como un sujeto autónomo. Esto de estar interrogándonos, criticándonos permanentemente, es algo que hemos heredado de la Ilustración y conservamos hasta el día de hoy, y que para Foucault lo inaugura Kant, ¿sí? Entonces, consideremos a la Ilustración en dos formas, como un proceso singular que inaugura la modernidad europea, y también como un proceso permanente que se manifiesta en la historia de la razón y que se inscribe incluso en nuestra forma de pensar al día de hoy. ¿Cómo? Pensé que alguien había preguntado algo. Pregunten, por favor. Esta parte sé que es más compleja. Sigo, si no. Bueno, entonces, esto de la crítica que está mencionando Foucault tiene que ver con el reconocimiento de los límites. Entonces, la distinción entre uso público y uso privado que hace Kant es esto, es reconocer los límites que mi razón no debería franquear, en tanto yo esté cumpliendo una función determinada dentro de la maquinaria. A Kant le interesa, como les dije, preservar la institucionalidad, que él ve como una condición necesaria para que pueda desarrollarse la libertad, y dijimos, sin libertad no hay ilustración posible. Entonces, Foucault, en cambio, va a decir que la cuestión de la crítica debería ser invertida. O sea, en vez de que la crítica se ejerza dentro de los límites necesarios, como propone Kant, que la crítica se plantee acerca de las formas de transgresión posible. Entonces, mostrar que lo que aparecía como necesario, capaz que en realidad es solamente una contingencia, o sea, que puede suceder o no, y se trata justamente de pensar en varios escenarios posibles y en una actitud de como indocilidad reflexiva, no de docilidad reflexiva como proponía Kant con su mensaje de mesura y de orden, como decía, se me fue el nombre, se me movieron las camaritas y eran los, no me acuerdo si era Emilia, bueno, no importa, ya está. Perdón, profe, no me quedó muy claro lo de la crítica de Foucault. Entonces, a ver, lo que está diciendo Foucault es, o sea, Kant en su división del uso público y privado decía, vos cumplís tu función y fuera de esta función podés criticar, ¿sí? Entonces lo que dice Foucault es, no, eso de marcarle un límite a los límites de qué podés criticar y qué no, o sea, límites a tu acción, en definitiva, no sería lo deseable para Foucault. Lo que dice él es, mejor planteémonos la crítica dentro de, bueno, critiquemos cómo somos hoy, cómo todo lo que nos rige hoy, para pensar en cuáles son las transgresiones posibles. O sea, el enfoque va más hacia la transgresión que a la mesura, de alguna manera. Es un poco contradictorio igual, ¿no? Porque es como una muy bajito. Está muy bajito ese audio. ¿Ahí se escucha? A ver, ¿Ahí sí. se escucha mejor? Sí. Que es un poco contradictorio, porque es como una indocilidad, pero sin accionar, o sea, para adentro, como si fuera interna. Es que hay mucho de Foucault que tiene que ver con eso. Sí, con el trabajo interno, en alguna medida. Sí. Hago una breve aclaración también a este texto de Foucault, el 84, es de la última etapa de Foucault, que es una etapa en la cual Foucault hace una especie de regreso al estudio de los clásicos y empieza a pensar y a escribir sobre cuestiones alrededor de la práctica de sí. Entonces hace un regreso al estudio de estoicos, epicúreos, inclusive una relectura platónica, socrática, pero pensando una práctica a partir de un proceso interior, que tiene que ver también precisamente la crítica esta, que es la que le está haciendo Foucault a Kant. Sí, exacto. Quizás esto del trabajo interior quede más claro hacia el final de la clase, pero con el último autor que vamos a ver. Entonces, bueno, siguiendo esta línea, en el texto del 83 que les decía que bueno, porque
Foucault dice que este texto es tan significativo. Les quiero leer una cita de este texto, y dice que, o sea, básicamente lo que... se los leo, vamos a ser más fácil. Dice así: la cuestión que en mi opinión aparece por primera vez en ese texto de Kant es la cuestión del presente, la cuestión de la actualidad. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Y qué es ese ahora dentro del cual estamos unos y otros y que define el momento en que yo escribo? Salteo un poco el párrafo, parece el final, y después dice, bueno, me parece que la pregunta a la que Kant responde es distinta. No es simplemente qué es lo que en la situación actual puede determinar tal o cual decisión de orden filosófico. La pregunta apunta a lo que es el presente, apunta en primer lugar a la determinación de cierto elemento del presente que se trata de reconocer, de distinguir, de descifrar entre todos los demás. ¿Qué es en lo que el presente le da sentido actualmente a la reflexión filosófica? Entonces, por primera vez, lo que dice Foucault es la filosofía se está interrogando sobre su propia actualidad acerca de su sentido. O sea, la filosofía interroga, perdón, a su propia actualidad acerca de su sentido. Y para Foucault, Kant inaugura esta perspectiva filosófica que es propia de la modernidad, que él la llama la ontología del presente. La ilustración, como aquello que acontece en la modernidad, se pregunta a sí misma por su sentido histórico, o sea, por el sentido histórico de la ilustración. El hombre en la modernidad, al adoptar este ejercicio de interrogación sobre sí y sobre sus límites, los límites que le son impuestos, pasa entonces a ser un objeto de elaboración, algo que se está construyendo a sí mismo como un ser libre. Y esto lo logra solamente con esta forma de interrogarse, ¿sí? Y de criticarse. ¿Ok? Entonces, bueno, unos años después del texto de Kant, yo les había adelantado en 1798 que pasaba. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el acontecimiento de 1798? Estamos mal con historia. Revolución Francesa. La Revolución Francesa. 1189. 1189. 89, le invertí. Te agarró la perdón. dislexia. Ay, sí, me agarró la dislexia, sí. 89. Perdón. Tienes razón. La Revolución Francesa. Entonces, este año Kant contesta a otra pregunta de qué es la revolución. Y se acuerdan que yo les había hablado que Kant entendía como que el progreso era el destino natural del hombre. Foucault se interroga sobre esto, sobre si esto que ocurre es un acontecimiento que implica un progreso. ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, tomando lo que había dicho Kant sobre la revolución, el acontecimiento que trae el progreso no es la revolución en sí, sino que es la manera en que la revolución se hace un espectáculo, es decir, cómo es recibida por los espectadores que no participan directamente de ella. Entonces, no importa tanto el resultado de la revolución en cuanto a si deja un mundo mejor o un mundo peor. Lo que importa es que en torno a ella se genera un entusiasmo que tiene dos formas de manifestarse. Primero, que se entiende como que que hay un derecho de todos los pueblos a darse la constitución que les sea más conveniente, y que segundo, esa constitución que se da, o sea, no solamente estamos hablando de un texto escrito, ¿no? Esa forma de conformarse como Estado que evite la guerra. Esos serían como los dos elementos que hacen a un proceso de ilustración, que son progresos sobre los que nadie dudaría. Y aunque entonces la revolución o la nueva constitución fracasen, el espíritu de progresar sigue estando con estas dos máximas y permanece, entonces eso ya sería un progreso. Entonces, con esto del derecho de todos los pueblos a darnos de hacer la constitución que les sea más conveniente, me gustaría que hablemos un poco de la constitución de nuestro pueblo, no tanto, o sea, no de la Constitución Nacional, el texto que van a estudiar en la carrera, sino de la consolidación de nación. ¿Ok? Pero antes de pasar, díganme si tienen alguna pregunta de esto último que les comenté de Foucault. ¿Sigo? Bueno, dale. Entonces, a ver, miren, en Argentina los
los movimientos como independentistas no ocurrieron así de la nada, sino que estaban en cierta medida influenciados por ideas de ilustración que venían de Europa, pero tampoco es que estas ideas hayan sido como una causa principal de las independencias de las colonias, o sea, estamos hablando de un fenómeno que fue como largo y multicausal, que estalla con la invasión napoleónica de España, y no le vamos a otorgar a la ilustración, al menos en este primer periodo, un peso que no tuvo, ¿sí? O sea, imagínense que en comienzo del siglo XX la gente que sabía leer y podía acceder a estos textos era una pequeña élite que, digamos, que no provocaba un estallido subversivo ni demasiado revuelo, sino que a lo sumo, no sé, pudo ampliar sus horizontes intelectuales, pero hasta ahí. O sea, todo esto en la primera parte. Les quiero recomendar este texto, yo algunos se los mencioné de mis amigos, La invención de la Argentina, que es de Nicolás Jumbo, y es un historiador norteamericano, pero que se especializó bastante en nuestro país, y en este texto se encarga bastante de explorar lo que él llama las ficciones orientadoras, que fueron legadas por como los pensadores de nuestro país desde, o sea, el periodo, el texto en realidad trata de 1808 a 1880, así es una partecita. Pero uno de los puntos de los que parte, y que atraviesa bastante su análisis de nuestro país, es que ya desde el siglo XIX los intelectuales que teníamos acá instauraron una mentalidad de la división, ¿sí? Una mentalidad divisoria, una mitología de la exclusión, antes que una idea de unificación nacional, si se quiere. Entonces, en esta lógica separatista, que comienza a manifestarse en las clases altas, o sea, se creía que la cultura tenía que ser importada, que las provincias con sus caudillos representaban un atraso, los indios analfabetos también, y el caudillo era el enemigo del progreso. ¿Por qué? Porque era alguien que había surgido de un suelo salvaje americano y cuyo poder estaba basado en un vínculo irracional de las masas con su líder. Entonces, este caudillo encarna un espíritu popular, simbolizando la fuerza de la barbarie, a la cual hay que eliminar. Entonces aparece acá este concepto de barbarie, que me imagino que ya les está trayendo a la cabeza una dicotomía clásica de nuestro país, que ¿cuál es? Civilización o barbarie. No, barbarie, sí. Perfecto, civilización o barbarie. Entonces, civilización o barbarie, estas son las dos alternativas que nos propone Sarmiento, que es decir, o civilizamos, educamos, ilustramos, o nos quedamos con una barbarie salvaje, ¿sí? Perdón, Entonces, les quiero leer una cita esta es de Alberdi, que dice así: las repúblicas de la América del Sur son producto y testimonio vivo de la acción de Europa en América. Toda la civilización de nuestro suelo es europeo. La América misma es un descubrimiento europeo. La sacó a la luz un navegante genovés y fomentó el descubrimiento. Los que nos llamamos americanos no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo desde fuera. ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a sus hermanos o a su hija con un infanzón de la Araucaña y no 1000 veces con un zapatero inglés? En América todo lo que no es europeo es bárbaro. No hay más división que esta. Primero, el indígena, es decir, el salvaje. Segundo, el europeo, es decir, nosotros, los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán. Entonces, pasados estos, los procesos independentistas del comienzo, las ideas de la Ilustración tuvieron mucha acogida en la primera generación importante de intelectuales en Argentina, que fue la generación del 37. Esto fue un grupo de jóvenes que en su momento se juntó en el 1837 a crear la Sociedad Literaria, que incluyó a, Echeverría, Alberdi, Sarmiento, entre otros, y se dedicaron principalmente a dos cosas: identificar los problemas que tenía el país y elaborar
un programa para poder solucionarlos y convertir a la Argentina en una nación moderna. Entonces, voy a la segunda cita de acá. Esta es de Echeverría, dice: la soberanía del pueblo solo puede residir en la razón del pueblo, y que solo es llamada a ejercer la parte sensata y racional de la comunidad social. La parte ignorante queda bajo tutela y salvaguardia de la ley dictada por el consentimiento uniforme del pueblo racional. La democracia, pues, no es el despotismo absoluto de las masas ni de las mayorías, es el régimen de la razón. Es decir, la democracia acá es el gobierno para el pueblo, pero no por el pueblo, y eso queda claro. O sea, el nuevo gobierno no tiene que incluir al pueblo en un sentido amplio. Le cito a Sarmiento. Dice: cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, clase gobernante. Somos gentes decentes, patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente. Ni mujeres, ni me mujeres, permito agregar, digamos, enganchando también con la clase pasada de Mariam. Totalmente, sí. Es que ni siquiera entraba en la... en la categorización. En la categorización. Entonces, somos la gente decente, es decir, patriota. Entonces, ¿qué están proponiendo acá? Básicamente que el progreso que teníamos que conseguir no iba a ser el mero resultado de un avance histórico que iba como a caer solo, sino que al progreso había que ganarlo mediante una lucha consciente contra las fuerzas de la superstición y de la raza. O sea, queda claro que estos intelectuales tenían una fe absoluta en la Ilustración para iluminar al pueblo y alcanzar la prosperidad, y acá también hacer un paréntesis: no estoy diciendo, uy, qué racistas, qué malos, o sea, ¿no? Lo mismo que cuando hablábamos de los que quemaban a las brujas, no qué malos, la están quemando para salvarla. Esto, de vuelta, no lo podemos juzgar con los ojos de hoy, ¿no? Sería algo un poco tonto. Entonces, después, paso ahora al último autor del cual les quería hablar, que bueno, critica todo esto que venimos comentando, y es Rodolfo Kusch. Se escribe así, con K. Este libro se llama La seducción de la barbarie. Bueno, es un pensador argentino, sus textos son casi todos de los 60s y los 70s, el otro más importante es el América Profunda. Voy a hacer una mención muy al pasar, porque la verdad que es como todo un mundo, este pensador. Bueno, básicamente sabemos que con la conquista de América se construyen las grandes ciudades junto al mar, ¿sí? Obviamente esto tiene una lógica comercial, pero el resultado ¿cuál es? Que se queda la ciudad mirando a Europa, dándole la espalda al continente, ¿sí? Los europeos y todos sus descendientes, los criollos, se quedan en los márgenes, y hacia adentro estaría la América Profunda, y como vimos en las citas de Jumbo, la idea es fundar el Estado, fundar lo argentino en nuestro caso, en consonancia con lo europeo frente a lo indígena. Entonces, hablando de esto de las ciudades, Kusch dice: se arriba a la ciudad como pasando de las tinieblas a la luz, de la inconsciencia social a la conciencia. Y ello porque a medida que penetramos en ella, tomamos conciencia de un sinnúmero de fines y utilidades, dejando atrás todo lo que no vale para la meta borrosa, pero siempre inteligente, del grupo social. Se produce entonces como un desplazamiento de facultades en uso, y hasta se hipoteca la verdad más íntima, en razón de alguna utilidad. Kusch va a explorar bastante esto de la dicotomía entre civilización y barbarie, y ya se imaginarán bueno, que va a ser bastante crítico con este afán civilizatorio. O sea, él sostiene que este afán parte de un sueño de pulcritud, ¿sí? Es un concepto que atraviesa bastante sus obras. Dice por ejemplo, no, es una cita acá. En América Profunda dice, por ejemplo, la categoría básica de nuestros pueblos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Es decir, ¿cómo hace América para solucionar sus problemas? Exterminando la suciedad, reemplazándola con pulcritud.
Y esto nos lleva a pensar en cuál es la otra cara de la moneda de esta voluntad civilizatoria, o sea, de este sueño de iluminar a todos con la razón y con la educación universal. Que es que con la razón, o sea, con su pretensión de abarcarlo todo, de convertirse en el fundamento último y universal, se niega todo lo que es distinto, o sea, todo lo que es diferente. Como dice Kusch, este hedor tiene que ser exterminado. O sea, el hedor es una metáfora del indio, del gaucho, del no blanco, básicamente. Entonces, ¿se acuerdan que al principio de la clase habíamos hablado un poco del tema del miedo? O sea, de cómo con la razón ya no tenemos más miedo porque le echamos luz al oscuro y ahora lo entendemos y lo dominamos y lo podemos controlar. Kusch nos dice que el hombre blanco, cuando está fuera de la ciudad, siente como cierto extrañamiento, se siente amenazado, porque se encuentra en un mundo que es misterioso y que no comprende. No es algo con lo que se puede relacionar, no lo puede dominar, es amenazante, y la única protección que le queda ante esto es la pulcritud, o sea, la pulcritud como aquello que se opone al hedor. ¿Okay? Entonces, Kusch quiere, o sea, propone superar esta intención de protegerse, y para esto es preciso una transformación interna. Entonces, tanto el hombre de ciudad como el indio tienen miedo, dice Kusch, pero la diferencia es que el indio convive con este miedo, mientras que el hombre de ciudad lo niega. O sea, cree que se liberó de él gracias a la ciencia, la técnica, el progreso. Entonces, tengo otras citas, creo que es la última, de Kusch, que dice... el mestizaje se perpetúa porque la escisión entre lo perfecto, lo armonioso, lo invasor, por un lado, y lo demoníaco, la amenaza de destrucción agazapada en la tierra, que espera siempre el momento de destruir la veracidad de lo afirmado, por otro, toman con la invasión europea una oposición similar a la que existe entre lo blanco y lo negro, lo consciente y lo inconsciente, lo social y lo insocial, lo luminoso y lo oscuro. A causa de Europa, la oposición se perfecciona y toda forma de vida se bifurca entre lo estable y lo inestable, lo que es y lo que no es, y que mantienen lejanamente esta oposición, en oposición los extremos que ya la tierra del continente en la época precolombina. Entonces, esto me interesa esta parte de la distinción entre lo consciente y lo consciente. El hombre de ciudad cubre al inconsciente con elementos conscientes, pero aunque él crea que ya no tiene miedo, lo que sí sabe es que tiene angustia, y esto también es interesante. O sea, en lugar de tener miedo a algo concreto, como puede tenerlo el indio que teme a una mala cosecha, al clima, a la ira de Dios, el hombre de ciudad tiene una angustia que es más genérica, una angustia como existencial. Y eso le pasa porque su cosmovisión, su forma de ver el mundo, en ella el hombre ocupa como un lugar de soberano, de amo de la naturaleza, mientras que el indio ve y entiende que el mundo es un puro azar, en donde el hombre no tiene un lugar demasiado preponderante, y está al tanto de que su existencia es sumamente frágil. Entonces él convive con ese sentimiento, mientras que el hombre de ciudad lo niega, ¿sí? Niega su finitud. Entonces, ambos, el hombre de la ciudad y el indio, parten del mismo desamparo, pero le dan distintas soluciones. La solución del de la ciudad ya sabemos que no sirve, porque la técnica no nos quitó ninguna angustia. Fíjense incluso en la que estamos hoy. Lo que nos la puede llegar a quitar es, y acá volvemos un poco a lo que habíamos dicho de Foucault, un camino interior. Entonces, dejar de estar tan obsesionados con actuar sobre el mundo exterior y trabajar hacia adentro. Porque la cultura occidental, dice Kusch, es una pura agresión del mundo. Necesitamos dominar el mundo exterior porque ya no hay más mundo interior. Bien. Última cosa que les leo. Este en realidad es el reverso del libro de Kusch, que dice, Kusch se empeña en la búsqueda de un filosofar americano original, ya que Occidente no tiene un instrumental adecuado para pensar a nivel filosófico el estar que caracteriza nuestro vivir, categoría central y obsesiva de su pensamiento. Un pensar propio significa para él un pensar culturalmente arraigado, dado que no hay otra universalidad que la de estar caído en un suelo, cualquiera que sea este,
Sin suelo no hay arraigo, y sin arraigo no hay sentido, y por lo tanto cultura. Entonces, ¿a qué se refiere, con esto cierro, con este estar? Él lo lleva un poco a la distinción entre el ser y estar, y con el mero estar el sujeto no es un sujeto de acción, eso es lo que pasa, es un sujeto pasivo, un sujeto que está arrojado a las fuerzas de la naturaleza y a condiciones que no controla. Mientras el hombre de ciudad no puede parar de actuar y de ser un sujeto activo para huir de su desamparo, el indio es un mero estar, y eso nos choca, porque lo catalogamos como distinto, lo catalogamos como irracional, como vago, como lo que se les ocurra. Y entonces esto que propone Kusch sería volver hacia una interioridad, interrogarnos para transformarnos, un poco como proponía Foucault, con la construcción de uno mismo a través de la interrogación y el trabajo sobre sí. En definitiva, es dejar de perseguir locamente el desarrollo de la razón y de la técnica y de la industria, como si eso implicara el fin último de la realización del ser humano. Lo único que esto está logrando es reprimir y tapar un miedo que tenemos, el miedo a lo que no controlamos. Entonces básicamente es tener una relación un poco más sana con nuestro miedo originario, y la solución en Kusch es este mero estar, para no temer, o sea, perdón, para temer y no angustiarnos. ¿Ok? Y medio que ahí los dejo. Tremendo. Abro un poco micrófonos para que comenten. Hace una anécdota, ¿no? Hace un par de años me fui a Bolivia un par de meses, en el verano, y paré un tiempito en Jujuy, primero en Tilcara. Y un día después, me acuerdo de esto porque justo fue muy puntual, un día después de la muerte de Jaime Torres, fue hace 2 años creo, me fui caminando de Tilcara hasta Huacalera, que está ahí cerca, a un monumento que hay del Trópico de Capricornio. Y la vuelta fue tranqui porque salía a la mañana, pero la ida, perdón, fue tranqui porque salía a la mañana, pero la vuelta me pegó duro el sol, la espalda sobre todo, y no me daba para volver caminando. Entonces me puse a hacer dedo, puteando, nada más no poder, toda la situación, porque ya me veía que no, me iba a tener que quedar un par de días más y no iba a poder seguir camino. Y me levantó un jujeño que justo dio la casualidad que yo tenía en la mano América Profunda de Rodolfo Kusch, y lo venía leyendo, me lo llevé para leer ese viaje. Y nada, me levantó, nos pusimos a hablar, y justo dio la casualidad que era amigo de la esposa de Kusch, que murió hace un par de meses. Claro, y nada, terminé en Maimará con la ex compañera con la viuda en realidad de Kusch, tomando unos mates, media hora nomás me quedé porque ya era medio de noche, después me trajo de vuelta a Jujuy. Pero bueno, tuve la suerte, la dicha de una desgracia, pasar a un momento capaz que grato, que nunca me imaginé en la vida que iba a suceder, ¿no? Tremendo. Recién, perdón, acabo de subir, lo encontré recién. Obras completas de Kusch, un PDF donde está La seducción de la barbarie, para que lo tengan disponible. Ahí lo acabo de encontrar. Me hizo acordar lo que hablabas vos, Oli, y lo que recién contaba Tomás. No sabía que tenía el remate de que había terminado con la vida de Kusch. Perdón, el texto lo encontré, ¿viste? Yo tuve mis momentos disléxicos antes, en la página de Enrique Dussel. Ahí Enrique Dussel ahí es uno de los discípulos de Kusch. No, pero me hizo acordar esto que decías digamos, el estar contra una especie de ser activo, que de algún modo lo vimos algo, charlamos de eso cuando analizamos la cuestión de Fortuna y Doria en Maquiavelo, como un momento de hipermodernidad. Pero me hizo acordar también una anécdota que tiene su remate en un libro, pero una vez hace muchos años que yo estaba viajando por África, en el medio de África, y una de las cosas que llamaba mucho la atención de estar
en África, en Ghana, precisamente, era esa diferente relación con el tiempo que tiene, por lo menos, el ganés o el centroafricano, con nosotros somos un grupito de argentinos que estamos ahí. Entonces, esa especie de ansiedad que se hacía carne en el momento de tener que tomarse un micro. Un micro era un tuk-tuk. Un tuk-tuk son tipo una combi, que entran, una combi para 6 personas, en las cuales entran 20 más o menos. ¿Cuándo sale la combi? O sea, vos vas a una especie de, como si fuera un retiro de acá, un Constitución o lo que sea, un cruce de rutas, entonces están todas las combis esperando para ir de un lado a otro. Y vos te subís a la combi y preguntás cuándo sale. La respuesta es cuando se llene. Como la respuesta más obvia, o sea, ante la pregunta imbécil de cuándo sale la combi, o sea, ¿a qué hora sale esta combi? ¿A las 7:15? No, la combi sale cuando se llena. Me acuerdo de ese viaje, me habían recomendado que lea un autor, un polaco, que después me hice muy fanático, que es un periodista que se los recomiendo, se llama Richard Kapuscinski. Richard Kapuscinski es un periodista polaco que cubrió todas las guerras del siglo XX. Entonces, en ese viaje tenía un libro que se llama Ébano, que es la recopilación de las crónicas de viaje de Kapuscinski por África. Arranca precisamente con Ghana. Y tiene un capítulo, el primero de Ghana, que lo llama La Espera, que tiene que ver con esta relación diferente del tiempo que tenemos nosotros, los occidentales, con si querés, por lo menos en este caso, con el africano occidentalizado. No se olviden que en Ghana es ex colonia inglesa y los países al lado, Benín, todo, que eran colonias francesas. En realidad venía medio así como francés, belga, inglés, francés, inglés, vas recorriendo los países. Y el tipo decía precisamente esto, tenía esta diferente relación con la acción. No es que el europeo occidentalizado ansioso sea un hombre de acción, sino que son lógicas del tiempo diferentes. Hay un estar compuesto, que es un estar activo, y no esta cuestión, si querés, de la interioridad de Los Ángeles, digamos, de Los Ángeles en el sentido de californiana, que es una individualidad, es un cómo hago yo para salvarme yo y para encontrar yo el camino yo por el mundo yo. Sino una especie de estar activo en comunión con una naturaleza que comprende otros hombres activos estando ahí en la naturaleza. Entonces es esa idea de comunión y comunidad contra un individualismo activo de modificación de la naturaleza. Lo que yo digo en joda es como andar haciendo puentes y ser feliz. Esta desesperación por hacer puentes y ser feliz. Nada, me acordé de esa anécdota. De hecho, hay una parte del libro que dice justamente ese ejemplo, hacer puentes en Argentina donde no tienen ninguna utilidad en absoluto. Justo. Bueno. ¿Qué más? ¿Algo más, compañeros? Alumnes. Quedamos todos así como, págate. Gran clase. Hay un documental que tenemos acá. Sí, Hombre Viviendo a Luz es el documental de él, no lo vi, pero sé que creo que está en YouTube, de hecho. Buenísimo, me lo veo. Me lo veo ahora. Reitero que lo que encontré recién es las obras completas de Kush, creo, el primer capítulo, el primer libro de las obras completas, que ahí está el texto que mencionaba Oli. Bueno, amiga, ¿alguna cosa? Cierre. Lo que usted diga. ¿Quién quiere poner canción? Alguien. Complicado. Anuncio nada más, el jueves te doy clase yo, lo único que quiero es como parar la pelota, hacer una lectura de estas últimas clases y jugar darle el juego para adelante, que seguimos con clase de la profesora Edlis Espinoso, ¿no? Espinosa. Un tema espinoso.
es una clase espinosa, un tema espinoso. Entonces, jueves no hay texto, es todos los textos que leímos hasta ahora, así que aprovechen para ponerse al día con los que no hayan podido leer. Oli recién sumó una cosita y seguimos el lunes que viene con Espinosa. Y este mismo jueves les digo cómo sigue la agenda de la materia hasta el final. Con fechas, parciales y todas esas cosas inútiles que les interesan a ustedes. ¿Vamos? Nos vemos el jueves. Esta clase la subo ahora un ratito, ¿eh? Ahora la subo a YouTube para los compañeros que no la pudieron ver. ¿Qué tenemos para salir? ¿Quién aporta? Hay mucha presión, no cualquier tema puede ser para salir a esta clase. ¿Quién nunca propuso tema? Vamos. Espero. Vamos. ¿Quién aporta? Están buscando ahí. Están buscando en los YouTube, lista de YouTube de ayer. A ver, yo mando si no hay nada. No sé. A ver, espérame. Aprovecho mientras tanto para en algún momento recomiendo la lectura de una novela que se llama El Entenado. El Entenado. Ay, sí. De Saer, del gordo Saer. Fallecido hace un par de años. Pongo acá. Entenado. Que de algún modo va por acá. De algún modo va por acá, por esta clase. Va. A ver. Dale. Sí, ¿alguien mandó? No. No, ¿compartís vos o pasás el link? No, mando el link acá. Dale. Ahí vamos. Si no sé después este cuatrimestre anterior, pero no es la primera vez que sale Pedro, ¿eh? No es la primera vez que tenemos con Pedro, me parece. Me agarra la duda, me van a... Lindo tema. Bueno, vamos. Nos vemos el jueves. Hago una canción que me la presentó la amiga con quien muchas veces nos encontramos a cantar y a grabar juntos. Y es una de las primeras canciones que hicimos juntos con Suna. Es un poco, en broma decimos que es nuestro éxito internacional. Una canción preciosa que cuenta una historia chiquitita que muchas veces son las historias más grandes, ¿no? Calda de roca, mastica coca y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube, mientras él sube, no tiene apuro.
Qué belleza. Qué belleza. Ahí acabo de encontrar, bueno, los que se quedaron. ¿Me dejás leer? Encontré esto de Kapuscinski, Oli, que es una belleza. Este libro se llama Ébano, que les contaba. Lo loco es que posta esto, yo estaba leyendo este libro me recomendaron para que lo lea cuando viajé a Ghana, y vos estás ahí en Accra y estás leyendo exactamente lo que te está pasando. Pero leo este parrafito. Dice, basta con aparecer en la plaza en que se amontonan decenas de autobuses para que nos rodee un enjambre de niños, gritando a cuál más fuerte la pregunta de a dónde queremos ir, a Kumasi, a Takoradi o a Tamale. A Kumasi. Los que pescan a los pasajeros que van a Kumasi nos dan la mano y saltando de alegría nos conducen al autobús adecuado. Están contentos porque por el hecho de haber encontrado a pasajeros, recibirán del conductor una naranja o un plátano. Nos subimos al autobús y ocupamos los asientos. En ese momento puede producirse una colisión entre dos culturas, un choque, un conflicto. Esto sucederá si el pasajero es un forastero que no conoce África. Alguien así empezará a removerse en el asiento, a mirar en todas direcciones y a preguntar, ¿cuándo arrancará el autobús? ¿Cómo que cuándo? Le contestará, asombrado el conductor. Cuando se reúna tanta gente que lo llene todo. El europeo y el africano tienen un sentido del tiempo completamente diferente. Lo perciben de maneras dispares y sus actitudes también son distintas. Los europeos están convencidos de que el tiempo funciona independientemente del hombre, de que su existencia es objetiva, en cierto modo exterior, que se halla fuera de nosotros y que sus parámetros son medibles y lineales. Según Newton, el tiempo es absoluto, real y matemático. El tiempo transcurre por sí mismo y gracias a su naturaleza transcurre uniforme y no en función de alguna cosa exterior. El europeo se siente como su siervo, depende de él, es su súbdito. Para existir y funcionar tiene que observar todas sus férreas e inexorables leyes, sus encorsetados principios y reglas, tiene que respetar plazos, fechas, días y horas. Se mueve dentro de los engranajes del tiempo, no puede existir fuera de ellos. Y ellos le imponen su rigor, sus normas y exigencias. Entre el hombre y el tiempo se produce un conflicto insalvable, conflicto que siempre acaba con la derrota del hombre, el tiempo lo aniquila. Los hombres del lugar, los africanos, perciben el tiempo de manera bien diferente. Para ellos el tiempo es una categoría mucho más holgada, abierta, elástica y subjetiva. Es el hombre el que influye sobre la horma del tiempo, sobre su ritmo y su transcurso. Por supuesto, solo aquel que obra con el visto bueno de los antepasados y los dioses. El tiempo incluso es algo que el hombre puede crear, por ejemplo, la existencia del tiempo se manifiesta a través de los acontecimientos, y el hecho de que un acontecimiento se produzca o no, no depende sino del hombre. Si dos ejércitos no libran batalla, esta no habrá tenido lugar, es decir, el tiempo habrá dejado de manifestar su presencia, no habrá existido. El tiempo aparece como consecuencia de nuestros actos y desaparece si lo ignoramos o dejamos de importunarlo. Es una materia que bajo nuestra influencia siempre puede resucitar, pero que se sumirá en estado de hibernación e incluso en la nada si no le prestamos nuestra energía. El tiempo es una realidad pasiva y sobre todo dependiente del hombre. Todo lo contrario de la manera de pensar europea. Traducido a la práctica, eso significa que si vamos a una aldea donde por la tarde debía celebrarse una reunión y allí no hay nadie, no tiene sentido la pregunta ¿cuándo se celebrará la reunión? La respuesta se conoce de antemano cuando acuda la gente. Y con esto termino. De modo que el africano que sube en autobús nunca preguntará cuándo arrancará, sino que entra, se acomoda en un asiento libre y se sume en el estado en el que pasa gran parte de su vida, en estado de inerte espera. Esta gente tiene una capacidad extraordinaria de espera, me dijo en una ocasión en inglés que llevaba mucho tiempo viviendo aquí. Capacidad, aguante, es un sexto o séptimo sentido. En alguna parte del mundo fluye. ¿En qué consiste esa inerte espera? Las personas entran en ese estado conscientes de lo que va a ocurrir. Por lo tanto, intentan elegir el mejor lugar y aposentarse lo más cómodamente posible. A veces bueno, no importa, sí, exacto. Pero mira, en realidad es al revés lo que había dicho antes. Es como si hubiese un dominio del tiempo, lo que dice acá, hay un dominio del tiempo por parte de los africanos
y hay una sujeción Sí, esclava una al tiempo. esclavitud al Una tiempo. esclavitud del sí. tiempo nuestro. O sea, por supuesto, la batalla nuestra está perdida, y ahí, en la medida en que no hay ocurrencia de actos, no hay tiempo que transcurre. Sí. Está bueno. Es bueno. Me interesa eso. Y vuelvo a recomendar entonces El Entenado. No sé si se acuerdan la escena apoteótica del Entenado. La escena apoteótica del Entenado es la escena que le da cuerda al mundo. El ritual le da cuerda al mundo. Sin esa escena el mundo no se mueve. Perdón, me puse lírico. No, tengo que releerlo, pero Nueva refutación del tiempo, yo no sé. Ahora que hablaste, me vas a acordar a Nico esto, pero sí. Llamémoslo a Nico. Oh, sí. Tengo una clase ahí cortando unas papas desde México. ¿Te acordás? En el auditorio. Bueno, Emi me está dando un hambre, me manda ahí las papitas, así que vamos a ver. Nos vemos el jueves. Chao, chicos. Buenas noches. Nos vemos Buenas el jueves. noches. Chao, buenas noches.